Tenemos una abeja. Esta abeja sigue una trayectoria como se muestra en la figura, y más o menos la trayectoria son los puntos azules, en los cuales, si se puede observar bien, el, está formado por dos semicírculos o dos semicircunferencias, ¿no? De un punto A hasta un punto determinado hay una semicircunferencia, o sea, la mitad de una circunferencia. Y de ese punto al punto B hay otra, ¿no? Otra mitad de la circunferencia. O sea, son dos mitades, que al final sería una sola circunferencia, ¿no? Entonces la abeja tiene esa trayectoria. E incluso aquí nos dan el radio de la semicircunferencia, de 2 metros. Ahora, eh, primero nos piden el módulo del desplazamiento. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? El módulo del desplazamiento. Aquí nos vamos a medir en metros de acuerdo a los datos que nos dan. Para calcular el desplazamiento, hay que tener en cuenta que debemos trazar un vector desde el punto de inicio del movimiento hasta el punto final, ¿no? Trazamos, como en este caso, la flecha roja. Ahora, la idea cuál es? Calcular el valor de ese vector, cuánto vale el módulo de ese vector. Entonces, en este caso, de acuerdo a los datos que estamos viendo, en el eje X tenemos desde el punto 2 hasta el punto 6, hay una longitud de 4 metros. Entonces, esa sería la longitud horizontal entre el punto 2 y el punto 6. ¿La idea cuál es? Voy a formar aquí, como ustedes verán, un triángulo rectángulo. Ahora, verticalmente, o sea, en el eje Y, tenemos el punto 2 y el punto 5. Entre ellos dos hay una distancia de una longitud de 3 metros. Entonces, tengo el otro lado del triángulo. Entonces, ya formé un triángulo rectángulo. Y con eso puedo calcular yo el módulo de desplazamiento que me están pidiendo. Eh, Ahora, para calcular el módulo de desplazamiento, ¿no? De acuerdo a que, como es un triángulo rectángulo, utilizamos nosotros el teorema de Pitágoras. Con este teorema, el cuadrado de la hipotenusa, que viene a ser el módulo del desplazamiento, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, que en este caso uno es 4 y el otro es 3. Y para calcular el módulo de desplazamiento extraemos la raíz a esa suma de los cuadrados. Entonces, el resto son operaciones de potenciación, ¿no? De suma, luego la raíz cuadrada. Y eso me va a dar el valor de 5 metros. O sea que el módulo de desplazamiento es 5. Ese es con respecto a la primera pregunta. Ahora, la otra pregunta es la distancia, ¿no? ¿Qué distancia recorre? Ya sabemos que la distancia es la longitud de toda la trayectoria. En este caso, tenemos que saber la longitud de toda esta línea punteada de azul, ¿no? Esa es la trayectoria, hay que medir eso. Pero aquí, como tenemos dos semicircunferencias, lo vamos a unir en una sola y entonces vamos a tener que calcular la longitud de la circunferencia. Entonces la distancia va a ser igual a la longitud de la circunferencia. Y bueno, la longitud de la circunferencia se puede calcular mediante esta fórmula, ¿no? 2 veces o 2 por pi por el radio de la circunferencia. En este caso vale 2 metros. Entonces, reemplazamos el valor del radio y vamos a tener este valor. La distancia vale 4 pi metros. Ahora, si se quiere utilizar el valor de pi, porque pi es un valor aproximadamente de 3,14, pues tendríamos que reemplazarlo, multiplicamos por 4 y nos va a dar ya el valor, pero con decimales, ¿no? La parte decimal, aproximadamente. Bien, hemos calculado aquí entonces los dos casos, ¿no? El desplazamiento del módulo y la distancia. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un estudiante que se desplaza 180 metros en la dirección este. Ahí tenemos al estudiante hacia el este, 180 metros. Luego, 80 metros al norte.
Ahí está, 80 metros al norte. Y finalmente, 240 metros en la dirección oeste, ¿no? Ahí tiene. Esa es la... Ahí está. Todo esa es la trayectoria, ¿no? Del estudiante, ¿no? Que está corriendo. Ahora, hay dos preguntas acá, la distancia y el módulo del desplazamiento. Entonces empezaremos por la distancia. Lógicamente, lo vamos a calcular en metros. La distancia es simplemente la longitud de la trayectoria. Como la trayectoria son líneas rectas, pero no son continuas, sino que digamos, se van cambiando de dirección. Entonces, eso no es problema. Lo tenemos que sumar los tres, 180 más 80 más 240, ¿no? Lo sumamos y todo es la distancia, porque todo es la trayectoria. Sumamos y me va a dar 500 metros. Quiere decir que la distancia que recorrió este estudiante es de 500 metros. Ahora, vamos a calcular la otra magnitud. Es el módulo del desplazamiento. Recuerden ustedes siempre que para cuando nos pidan el desplazamiento, especialmente el módulo, debemos trazar un vector desde el punto inicial del movimiento hasta el final. Y tenemos que calcular ese valor, la longitud del desplazamiento del vector, ¿no? O el módulo. Para eso, acá podemos observar que este es como una especie de trapecio y podemos ver que este lado es igual a 80 también, ¿no? Y vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Con eso nos vamos a facilitar el cálculo de este módulo, ¿no? Del desplazamiento. Y pues el otro tramo del triángulo sería pues la resta de 240 menos 180, que sería aquí 60 metros. Entonces ya tengo un triángulo rectángulo y lo que voy a calcular es la hipotenusa. Entonces aquí voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Con este teorema ya sabemos que la hipotenusa, que es el módulo de desplazamiento, va a ser igual a la raíz cuadrada de los dos catetos, pero al cuadrado, ¿no? Lo sumamos. O sea, 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Esa sería la aplicación de este teorema. El resto ya hemos visto un ejemplo anterior. Hay que utilizar la potenciación, luego la suma y al final la raíz cuadrada. En este caso me da acá, ¿no? La raíz. Y ese sería el módulo del desplazamiento. Entonces, como ven, hay que aquí observar bien cuál es la trayectoria, ¿no? Qué trayectoria sigue y ver qué formas podemos utilizar. En este caso hemos usado triángulos, pues se pueden usar pues circunferencias, cualquier tipo de triángulo equilátero, isósceles, se puede utilizar cualquier otra figura. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos un móvil que sigue la trayectoria mostrada. En este caso va desde A hasta B. Y me piden el desplazamiento y la distancia recorrida. Y acá, en este caso, la trayectoria es circunferencial, ¿no? La trayectoria es una circunferencia. E incluso nos dan el radio, en este caso el radio de 2 metros, ¿no? Cuando nos den entonces trayectoria circunferencial o una circunferencia, hay que tener en cuenta el radio, ¿no? ¿Cuál es el valor del radio? Porque ese es su elemento principal para la circunferencia. Uno de los elementos principales para la circunferencia. En este caso, como pueden observar ustedes, al calcular el desplazamiento, el punto A que parte el móvil coincide con el punto B. O sea, tienen el punto, el de partida coincide con el punto de llegada, ¿no? O sea que, claro, porque da una vuelta, desde A hasta B da una vuelta, entonces al dar una vuelta, regresa a su estado, a la posición inicial. Entonces coinciden. Y si coinciden, entonces aquí el desplazamiento es cero. Porque cuando coinciden la posición inicial con la final,
¿no? Como en este caso, partió del punto A y llegó al punto B, entonces, como coinciden, no hay desplazamiento. El móvil se ha movido, pero el desplazamiento es cero. ¿Ya? En este caso es cero, nada más. No vamos a realizar una operación porque se puede observar ahí por, digamos, conocimiento ya de esta propiedad con respecto al desplazamiento cuando coinciden la posición inicial y final. Ahora calculemos la distancia. En el caso de la distancia, sí, hay que ver el recorrido que hace desde A hasta B. Y como ven, es toda la longitud de la circunferencia, ¿no? El móvil da una vuelta, ¿no? Porque desde A hasta B da una vuelta. Y por lo tanto, la distancia va a ser la longitud de toda la circunferencia, ¿no? Porque ha dado una vuelta. Y hemos visto ya que la longitud de la circunferencia equivale a 2 por pi por el radio. Simplemente reemplazamos el valor del radio y ya tenemos la distancia, ¿no? Esa es la distancia que recorre el móvil en este caso.